este video trataremos de entender y conocer los distintos tipos y procesos en el dibujo de planimetría. Planimetrías existen muchas, procesos muchos. Por ejemplo, en este esquema, en este gráfico que vemos acá, podemos entender que el tipo de planimetría o el tipo de dibujo dependerá de la etapa de desarrollo en la que nos encontremos dentro de nuestro proyecto. Como podremos encontrar, por ejemplo, planos o diseños preliminares, tales como croquis, esbozos o esquemas, que son dibujos que sirven de base para poder iniciar un proyecto, una propuesta, una idea. De esta manera, el proyectista podrá dar a conocer, empezar a materializar y a visualizar las ideas que tiene en su cabeza, vinculándolas y relacionándolas con la realidad. Adicionalmente, tenemos los planos de ejecución, los cuales ya son un conjunto de dibujos elaborados para llevar a cabo la construcción y ejecución y materialización de este proyecto. Estos se dibujan a escala y deben contener cada uno de los detalles necesarios para que la construcción o ejecución de estos proyectos se lleve sin ningún problema. Dichos planos se subdividen en distintos tipos. Planos generales, que dan una visión de conjunto del proyecto, así también como los planos de componentes, que se realizan según el nivel de complejidad, de detalle o incluso de especificidad que tiene cada una de las soluciones que nosotros tenemos propuestas. Los planos de serie indican las dimensiones básicas de los sistemas de referencia y las características de un grupo de elementos. Por ejemplo, puertas, ventanas, de cualquier elemento que se tenga que realizar de manera seriada o repetida o hacerlo de manera replicada más de una vez. Los planos de detalle presentan las indicaciones necesarias para la fabricación y elaboración y construcción de los elementos y materiales con los cuales se componen. Y es así como encontramos detalles como, por ejemplo, el escantillón que comenté en el video anterior, como también detalles de muebles, de determinaciones o incluso de materiales específicos que se utilizarán durante la construcción o ejecución de nuestro proyecto. Estos planos deben dar información precisa de la fabricación de los elementos que ahí se contienen. Se deben indicar las dimensiones, los materiales, los elementos, las terminaciones, colores, etc. También tienen que tener un desglose preciso a nivel elemento o componente para aportar todos los datos necesarios que permitan una construcción y su posterior instalación. ¿Cuándo creen ustedes que se requiere un plano de detalle? Los planos de detalle son los que muestran una pequeña parte de la construcción, una terminación, un detalle menor, a mediana o incluso a gran escala. Esos detalles dependerán de la complejidad de su diseño, del diseño de cada uno de ustedes. Si es un diseño estándar, probablemente no requiera un plano de detalle. Si es una solución que ustedes resolvieron, probablemente sí se requerirá ese detalle. Como comentamos en el video anterior, un conjunto completo de detalles de construcción tiene que mostrar los distintos detalles en planta, en elevación, en corte, en axonométrica o en cualquier tipo de expresión que sea necesaria. Un detalle rara vez se representa de forma aislada. Siempre tiene que tener una relación, un vínculo con un total, con un conjunto general. Y estos siempre se deberán mostrar a mayor escala de lo normal. Escalas 1 a 1, 2 es a 1, 1 es a 2 o cualquier aproximación a esa dimensión real con la cual se desarrollará. En la construcción tradicional, muchos detalles están normalizados. No es necesario explicarle a un carpintero cómo se hace una ventana o incluso a ese mismo carpintero cómo se hace una puerta, porque son soluciones estándar. Por el contrario, los grandes edificios modernos tienen que estar plenamente detallados y especificados para evitar cualquier problema tanto en la distribución y provisión de los materiales como en su ejecución y posterior instalación. Cualquier error puede ser muy caro al momento de ejecutar. Ustedes se preguntarán, en el interiorismo, ¿cuáles son los detalles más recurrentes? Y la verdad es que existen muchos, pero generalmente los más recurrentes son el plano de pavimentos, plano de revestimientos, muebles en obra, soluciones mecánicas en mobiliarios, terminaciones de cielo,
detalles de encuentros de distintos planos, como un muro y una ventana, un muro y un suelo, un muro y un techo, o incluso los planos de detalles para proyectos de iluminación. A continuación vamos a revisar algunos y les mostraremos algunos ejemplos para que se den una idea y puedan empezar a visualizar y entender cuando alguien les entregue una especialidad y puedan ver que probablemente, aunque el lenguaje es el mismo, están mostrando cosas distintas. El plano de demolición, por ejemplo, es decir, qué es lo que queda y qué es lo que se construye o qué se va, donde a través de elementos diferenciados por colores se identifica qué es lo que se mantiene, con otro color qué es lo que se demuele y con otro color qué es lo que se construye. El plano de pavimentos, o como se verán nuestros pisos, donde a través de elementos propios que se utilizan en la planimetría de revestimientos, identificamos los tipos de tratamientos que recibirán la superficie de los suelos de nuestros proyectos, indicando incluso sus cambios de materiales, disposiciones, dónde comienza el patrón de instalación de un revestimiento o cualquier detalle relevante al momento de diseñar estos. El plano de revestimientos, o cómo se verán nuestros muros, es donde a través de la planimetría específica indicamos los tipos de tratamientos que recibirán las superficies de muros, tabiques y elementos verticales de nuestros proyectos, tanto interiores como exteriores, indicando su cambio de material, disposición, dónde comienza el patrón del revestimiento o cualquier detalle relevante al momento de diseñar estos. Cuando me refiero al patrón de un revestimiento o dónde comienza, es cuando utilizamos, por ejemplo, un papel mural, algún porcelanato o algún revestimiento que tiene algún diseño específico, y es donde nosotros indicamos si es que queremos que parta arriba, abajo, en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha o a mitad del volumen, etc. Los planos de revestimiento generalmente vienen acompañados de simbologías y especificaciones técnicas propias para poder indicar con mayor detalle las consideraciones de estos revestimientos. Algunas incluso indican dónde comienza el patrón de instalación para porcelanatos, cerámicos o papeles murales, como les comentaba. Por otra parte, podemos encontrar especialidades de diseño que se desarrollan o que desarrollan sus propias planimetrías, como por ejemplo mobiliario, iluminación, cielos, corrientes débiles. Los que no saben lo que son las corrientes débiles son aquellas que no van a electrocutar a alguien, pero que sí requieren de cableado, telefonía, TV cable, internet, por ejemplo. También, los proyectos de paisajismo y de señalética probablemente desarrollen su propia planimetría. Los proyectos de mobiliario, o muebles en obra, o muebles a medida, generalmente vendrán dibujados con una planimetría a un nivel de detalle de escala alta, es decir, escala real 1:1, o 2:1, 5:1, 10:1, donde probablemente puede que estén dibujados incluso más grandes de lo que son en la realidad. Esto se hace para contar con mayor detalle constructivo de cómo realizar estos proyectos. En este último ejemplo que vemos acá, nos encontraremos con el plano de iluminación o instalaciones eléctricas, que de una manera u otra nos indican cómo se emplazan y se instalan cada uno de los artefactos de iluminación que se utilizarán dentro de nuestro proyecto. Estos proyectos o estos planos deberán indicar tanto la disposición y ubicación de los focos o de las lámparas o de los elementos lumínicos, así también como una proyección de cómo iluminarán o cómo proyectarán su luz sobre los objetos que se encontrarán dentro de este proyecto. De esta manera, pudimos hacer un barrido superficial y rápido en las distintas disciplinas con las cuales tendremos que convivir, congeniar y competir al momento de diseñar y desarrollar un proyecto de interiorismo.